Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, los invito a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Recuerden que estamos en el estudio de encontrar al Mesías en el Antiguo Testamento. Este estudio va hasta esta sesión y la de la otra semana. Voy a hablar de la Torá. Y allí en la Torá quiero mostrarles a ustedes el Evangelio y quiero mostrarles al Mesías. Entonces, la Torá comprende de los primeros 5 libros del Tanaj, que es el libro o lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, pero para el judío es el Tanaj, que es Torá, Nevin y Ketuvim, leyes, profetas y escritos. Entonces, la primera sección es la Torá, que es la ley. Entonces, les voy a mostrar el Evangelio a través de ¿qué? De la Torá. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Este texto, obviamente, una persona que haya creído en el Evangelio de la Prosperidad, en algún momento de su vida va a chocar. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice, y Jehová tu Dios te castigó, te afligió. Este es un texto que va completamente en contra de la teología de la prosperidad. Y es un texto que a muchas personas les cuesta asimilar. O sea, cuando yo encuentro la teología de la prosperidad, habla de que el deseo de Dios es prosperarte, que tengas carro, casa y beca. Y en el Evangelio la prosperidad es pecado o es producto de una maldición, una enfermedad, una quiebra económica y todo esto. Pero nunca le enseñaron a las personas que también posiblemente sea trato de Dios. Entonces, cuando ya llegas al sano Evangelio, tú ya tienes una predisposición acerca de la palabra. Entonces, tú vas a empezar a pelear con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué empieza uno a pelear con Dios? Porque obviamente uno no va a estar de acuerdo con eso. Porque a uno le enseñaron de otra manera ese Dios. Entonces, el Dios de la economía es el Dios que rige en la actualidad en las iglesias de la prosperidad, a Baal. Porque usted no puede servirle a Baal y a Dios. No puede uno seguir a las riquezas y a Jesús. Uno no puede seguir a los dos señores. O sirve a uno o sirve al otro, pero los dos no, lo dijo el Señor Jesús. Hay que entender los textos en el contexto, y este contexto es cuando ellos ya están a punto de pasar a poseer la tierra prometida. Entonces les dice, acuérdense por qué Dios los pasó por todo ese tiempo por el desierto. Entonces, este estudio lo quiero basar en 2 sesiones. Va a ser la primera hoy que voy a tocar el libro de Éxodo y de Génesis. Y lo digo al revés, porque en realidad no importa el orden de los libros de la Torá. Queriendo explicar lo siguiente, la elaboración de estos libros, posiblemente el libro del Éxodo sea más viejo que el libro del Génesis. Increíblemente, la elaboración de este texto no es lo que uno piensa que el primer texto que fue elaborado fue el libro de Génesis. Se colocó cronológicamente así porque convenía al texto, porque sigue una coherencia, ¿no? Como un camino. Entonces, claro, sigue la cronología, pero eso no quiere decir que primero se haya elaborado el libro del Génesis que el libro del Éxodo. Como en la otra sesión voy a tocar primero Deuteronomio, de hecho, para algunos, el libro de Deuteronomio es más viejo que el libro del Éxodo. Y cuando usted mira los textos que el Señor Jesús tocó en Mateo capítulo 4, y en muchos textos en donde con esto confrontaba a Satanás y confrontó a los escribas y fariseos, están en Deuteronomio. Ni siquiera están en Éxodo. Entonces, quiero que usted entienda, porque la otra semana voy a poner Deuteronomio antes que Números y Levítico y Números. Esto con el fin de que usted entienda bien la cuestión de por qué fue necesario que antes de que llegara el Evangelio, o sea, antes de que llegara Jesús, y después de la muerte de Jesús y de que Él resucitara, se plasmara el Evangelio, pero antes de eso fue necesaria la ley. Sin la ley
no tendría sentido la llegada del Señor Jesús. Quiero decirles de antemano eso porque sin la ley no habría el tema de la condenación ni el ser humano tuviera el razonamiento del pecado. Es necesaria la ley para que el ser humano entienda su condición y la necesidad que tiene de Dios. Si usted no entiende que algo no está bien en su vida, usted no va a buscar a Dios. No va a entender tampoco la necesidad. Y si usted no entiende que por causa de que usted incumple los mandamientos de la rebeldía, si usted no entiende esto, definitivamente usted no va a entender la importancia del sacrificio de Jesús. Entonces, hay personas que quieren entender el sacrificio de Jesús, pero sin entender la ley. Entonces, en la actualidad, se toma la ley, se toman tramos de la ley para hablar de manera motivacional, pero no se muestra el pecado. Entonces, hoy les quiero mostrar de qué habla, ¿sí? Entonces, con eso usted va a poder tener unas bases sólidas en su vida de creencia, porque el problema es que el creyente en la actualidad, ¿por qué hay tantos creyentes que desertan o ya son escépticos al evangelio? Porque les enseñaron mal, les enseñaron un evangelio basado en la perfección, en la economía, en la belleza. Eso es lo que ofrece el mundo. El Señor Jesús jamás fue tras de eso. Cuando usted mira al Señor Jesús, el cronograma del Señor Jesús jamás fue tomarme una taza de té en la tarde con Caifás porque me convenía ver si Caifás me invita a su concilio o me invita a su sinagoga a predicar. El Señor Jesús jamás fue conveniente. El Señor Jesús iba a las plazas, iba a los prostíbulos, iba a los lugares de cambio de moneda donde estaban los delincuentes. Ese era el cronograma del Señor Jesús. Iba a los cementerios a visitar al endemoniado gadareno. Iba a los pozos a encontrarse con la samaritana. Ese era el cronograma. Entonces, el cronograma que muchos pastores tienen en la actualidad es, venga, me voy a reunir con este otro pastor para ver si este pastor me invita a predicar allá. Venga, me voy a reunir con esta persona porque esta persona se ve que tiene dinero y me puede diezmar y eso me va a ayudar a comprarme una camioneta. Ese es el cronograma de los pastores en la actualidad. Muy contrario a lo que pensaba y piensa aún el Señor Jesús. Entonces, para que usted pueda entender esto, es necesario que usted tenga bases sólidas en su vida de creencia. Las bases son innegociables. ¿Cómo el evangelio de la prosperidad ha afectado tanto? O sea, es tan importante que usted entienda que si usted no tiene las bases correctas, usted jamás va a poder conocer a Jesús. Si usted no lo encuentra en el Antiguo Testamento, difícilmente lo va a poder entender en el Nuevo. Entonces dice, no, pero pues es que uno entiende que Jesús murió por uno en la cruz y aleluya y santo y todo. No. En Timoteo la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir, a modo de que el varón de Dios sea perfeccionado. O sea, que la palabra es de vital importancia y es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy. Sin la palabra del creyente no es nada, no es nadie. Si usted no me lee la Biblia, si usted lo que hace es escuchar a Ante Gebel con sus bobadas inspiracionales, usted jamás va a poder tener bases sólidas. Por más de que el hombre le diga que tiene que tener fuerzas y tomar fuerzas en medio de la debilidad, jamás en el momento de debilidad usted se va a acordar de Ante Gebel. Usted se va a acordar de Dios y de su palabra solamente porque el Espíritu Santo utiliza la palabra que usted mismo ha consumido para poder inyectar en su vida algo que se llama fe. Yo de una vez les digo a ustedes que están allá al otro lado y a las personas que están acá, a Dios no lo mueve la lástima ni la compasión. Dios no siente lástima ni pesar por ningún ser humano. Olvídese. O sea, usted me dice, ay, pero hay ocasiones en donde Dios mira a sus siervos y sus siervos. No. Esos textos están sacados fuera del contexto. Dios no siente pesar por nadie. Antes de que una persona sea amigo de Dios, sea hijo de Dios, antes es enemigo. Hay que entender esto. Antes de la salvación está la condenación. Dios mira a la gente y Dios sabe que es producto y eso vamos a tocar hoy en el libro de Romanos. Entonces, no, Dios jamás va a mirarlo a usted con pesar ni con lástima. ¿A Dios qué lo mueve? La fe. Pero la fe no motivada por cosas externas ni por motivadores, sino porque usted traiga la palabra a memoria y usted actúe en fe. Por eso es que aquí le está diciendo a los hijos de Israel, acuérdate. Mire lo que dice aquí la escritura. El versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Aparece nuevamente el número 40. Número 40 significa tiempo de proceso y de madurez. Entonces, y te acordarás. Entonces, usted vive la palabra, estudia la palabra y su trabajo es acordarse. Es necesario que usted se acuerde. El Espíritu Santo le va a ayudar, pero si usted no lee Biblia,
Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, cuando venga la tormenta, cuando venga la necesidad, usted le va a echar toda la culpa a Dios, porque en usted no hay fundamento ni hay cimientos verdaderos. Entonces usted va a seguir creyendo lo que le enseñaron antiguamente, de que el Señor bendice, el Señor lo prospera, porque pensamiento es de bien y no de mal. Sí, entonces Dios quiere prosperarte y llenarte, y quiere darte, y quiere fortalecerte y hacer florecer tu vida, aleluya. Y entonces y le dicen a usted que usted no anda en oscuridad, y los predicadores usted los mira que hasta a veces se suben a rines de boxeo en el púlpito, hacen toda la escenografía y hacen que golpean un saco y que usted es a la fe y que usted tiene que golpear la vida y todo un poco de parafernaria, un poco de fábulas y de estupideces que inventan en la actualidad para que el creyente siga motivado en la iglesia. Cuando el creyente debe entender que la motivación viene por causa del Espíritu de Dios. Entonces, ya entrando en el preámbulo, usted dice, pero ¿qué preámbulo? ¿Sí? Entrando en el prólogo, ¿sí? Comentándoles algunas cosas a ustedes desde el inicio, quiero que entendamos algo. Primero, vamos al libro del Éxodo. No lo busquen, sino quiero que con cosas que ustedes saben que sucedió en el libro del Éxodo, con cosas voy a comentar paso a paso. El libro del Éxodo es un libro que muchos de ustedes saben cómo va cronológicamente según su composición. Obviamente en la composición de este libro pues juegan bastantes factores del tiempo, de que algunos textos fueron añadidos después, pero todo esto fue propósito y fue destinado y fue inspirado por el Espíritu de Dios, con el propósito de que usted entienda una cosa. Entonces, lo primero que podemos ver en el libro del Éxodo es Egipto. Entonces, después de todo esto, en Génesis le nace a Abraham le nace Abraham, le nace Isaac, a Isaac le nace Jacob y de Jacob sale alguien llamado José, ¿cierto? José se convierte en uno de los faraones, pero cuando inicia el libro del Éxodo empieza a mostrar de que hay otro faraón, no es el mismo faraón de Génesis, sino que ya es otro faraón y que este faraón no quiere a los hijos de Israel y los empieza a esclavizar. Después de esto, obviamente usted dice, bueno, hay ahí como una transición, ¿no? En el antiguo faraón al nuevo faraón. En esa transición hay un hombre llamado José, que es vendido por sus hermanos, que eran los hijos de Jacob, de Israel, y estos son los que lo venden a él como esclavo. Yo, como lo expliqué en otra predicación, José es hombre y figura de Jesucristo, ¿sí? Ahí ya podemos ver en dónde se encuentra Jesucristo. Después de esto, José trae abundancia, pero después de que muere José, es necesario que venga una nueva esperanza, ¿no? Entonces empieza el pueblo a ser esclavizado, a ser martirizado ¿por quién? Por el nuevo faraón. Después de esto, Dios envía ¿qué? A un hombre llamado Moisés, al cual posteriormente les va a entregar el decálogo de los 10 mandamientos y después los 613 códigos de la ley mosaica, aunque algunos dicen que no se les entregó a él completamente todos los 613 códigos, pero gran parte de los mandamientos los recibió ¿quién? Moisés y Aarón, de parte de Dios. Entonces, después de esto, yo quiero que usted entienda una cosa. Después de la esclavitud, viene algo que se llama liberación. ¿Cómo empieza a liberar Dios al pueblo? A través de plagas, a través de matarles a ellos, a los primogénitos, a la casa de Faraón, ¿no? Eso también ustedes lo conocen. Desde ahí ya empezamos a ver el Evangelio. Usted dice, ¿cómo así que podemos empezar ahí, desde ahí a ver el Evangelio? Pues bien, cuando viene la liberación, nosotros debemos entender que cuando nosotros antes estábamos en el mundo, que en este caso es Egipto, o sea, en el caso de la escritura es Egipto, viene a la vida de todo creyente que conoce del verdadero evangelio. No hablo de los que asisten a las iglesias del evangelio de la prosperidad porque no les han enseñado esto. Pero después de que usted es esclavizado en el mundo, como lo dice Romanos, como lo dice Gálatas, que en otro tiempo andábamos en el mundo esclavizados, ahora somos llamados a libertad. Sí, mira el paralelo que hace Pablo en las cartas, diciendo que nosotros en otro tiempo éramos esclavos y el mundo era dueño de nosotros y Satanás. De hecho, el Señor Jesús en muchas partes le decía a los escribas y fariseos, le decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Entonces, cuando uno está bajo un régimen, uno es esclavo de ese régimen. ¿Me explico? Entonces, viene la liberación. A través de eso, viene algo que es el sacrificio de unos animales, en donde Dios le manda a Moisés dibujar la sangre en el arco de la puerta, y en honor a eso tienen algo que llama la Pascua. Entonces, gracias a la Pascua, hasta el día de hoy los judíos la celebran y hasta el día de hoy ellos están diciendo que ese fue el inicio verdaderamente de la libertad. La Pascua es sombra y figura del sacrificio de Jesucristo. Entonces, antes del sacrificio de Jesucristo, ¿qué había? Esclavitud. Dios empieza
a mandarle plagas. ¿A quién? A Faraón. Y muchos de los que de pronto me ven aquí saben que Dios empezó a eliminar cosas de sus vidas para que usted verdaderamente lo conociera a él. Y empezó a traer ¿qué? De pronto que la langosta empezara a atacar a Faraón. Muchas veces Dios permite una ruptura matrimonial, muchas veces permite escasez económica, una enfermedad. Pero esto, ¿por qué lo hace Dios? Para traerle a usted algo que se llama libertad. Después de esto, conocemos la Pascua, y después de la Pascua, los hijos de Israel salen de Egipto. Y salen con oro, con perlas preciosas, que después con esto hacen un maravilloso becerro, les quedó bien bonito. Entonces, después de esto salen de Egipto, ¿cierto? Llegan al mar. Cuando están en el mar, en la parte de atrás vienen Faraón y todos sus séquitos, ¿cierto? Los quieren matar. Dios abre el mar. Deja pasar a los hijos de Israel. Después de que los hijos de Israel pasen, hay una canción muy conocida que son los carros de Faraón, ¿no? Que echó a la mar los carros de Faraón. Dios cierra el mar y permite que todos esos caballos, que todo Faraón juntamente con toda esa chusma, pereciera, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ¿y esto sombra y figura de qué puede ser? Del bautismo. Usted dice, yo no lo había visto así. Entonces, primero está usted esclavizado en el mundo. Después viene la Pascua, que es sombra y figura de Jesucristo. Él es la Pascua, nuestra Pascua, porque Él es el Cordero que nos libra a nosotros de que el ángel de la muerte nos asesine, nos libra del juicio. Después de eso viene algo que es una decisión personal de cada persona. Pasar al otro lado del mar. Dios le abre el mar a cada persona y permite que usted pase, pero detrás, cuando usted pasa, usted tiene que entender algo. El mundo y sus deseos tienen que ahogarse, así como se ahogó Faraón y todo su séquito. Ese es el simbolismo, y es algo que las personas regularmente no ven en estos textos. Es el evangelio. ¿Me hago explicar? Entonces, después de que usted es bautizado, usted debe entender de que usted ya no hace parte más, ni es esclavo de Faraón ni de Egipto. ¿Por qué? Porque se ahogó. Entonces, cuando usted lo sumerge, usted sale como una nueva persona libre. Porque hasta en ese momento Faraón trató de esclavizar al pueblo. Entonces, usted conoce de Jesús, Él los llama a libertad, pero obviamente Faraón va a tratar de qué hacer, de seguirlo esclavizando. Mire, muchas personas no entienden el simbolismo del bautismo. Entonces, hay muchas personas que se bautizaron en sectas y en lugares en donde no les enseñaron bien. Hay que volverse a bautizar. ¿Por qué? Porque usted no entendió que es un acto simbólico que usted hace renunciando completamente a lo que tenía en Egipto. ¿Qué pasó cuando el pueblo pasó al otro lado y empezó a caminar en el desierto? El pueblo empezó a recordar algo que fue el pan y el pescado. Y el pueblo le empezó a pelear a Moisés porque decían, en Egipto teníamos pan, teníamos pescado, y ustedes nos han venido aquí a traer a un lugar en donde, claro que sí, viene y desciende del cielo un pan que nosotros no conocimos, y ese pan es el maná, pero la verdad estamos cansados de ese pan tan simple. Queremos volver a Egipto. Entonces, ¿qué pasa con una persona? Quiero que usted entienda esto con madurez. ¿Qué pasa con una persona que no nace verdaderamente de nuevo, sino que sigue enamorado del mundo? ¿Qué hace Dios con esa persona? Se lo voy a explicar a continuación. Entonces, el pueblo, después de que pasa el mar, después de que ve que muere Faraón con todo su séquito, ellos siguen el camino. Más o menos son 640 kilómetros, si no estoy mal, de distancia a la tierra prometida a Canaán. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Ellos sacaron harina, sacaron todo eso, y ellos hicieron una gran tortilla. Y ese gran pan lo hicieron para que alcanzara más o menos el camino de 2 meses, 3 meses, para que les durara todo el paso a Egipto. Lo que ellos no contaban era que el tiempo se les iba a alargar. ¿Por qué? Porque empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse por comida, empezaron a quejarse por agua, empezaron a quejarse por pan. O sea, Dios los sacó de allá y los iba a introducir a una tierra en la cual fluye leche y miel, el cual es sombra y figura del reino de Dios. Entonces, los predicadores de la prosperidad dicen que la tierra prometida es su casa, su apartamento, es cosas aquí en la tierra. Eso jamás es la tierra prometida. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, dice que los héroes de la fe murieron mirando la tierra desde lejos, porque ellos esperaron una patria no hecha por manos de hombres. Esta patria es la celestial. Entonces, cuando usted mira eso, usted dice, o sea, que la tierra prometida no está aquí en el mundo. No, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. El príncipe de este mundo, o sea, el dueño del letrero hasta el momento,
Obviamente siempre va a ser el rey de reyes y señor de señores, pero el gobierno le pertenece en este momento ¿a quién? A Satanás, porque implantó un sistema. Y ese sistema es el que rige hasta el día de hoy el mundo. Entonces, cuando una persona, un creyente, está en el mundo y le meten ese evangelio de la prosperidad, lo que va a tratar es de enriquecerse. Pero la riqueza también trae consigo algo que se llama esclavitud. Entonces, claro, los egipcios les ofrecían pan y pescado, pero tenían que trabajar el doble. Y no, esto no les permitía a ellos seguir ni a Moisés, ni a Aarón, y mucho menos al nuevo Dios que estaban conociendo hasta ahora. Entonces, cuando Moisés sube al Sinaí, cuando están en medio del desierto, ellos de una vez dijeron, Moisés murió, este Dios nos abandonó. Por eso es que Dios tiene que eliminar a toda esa generación, porque esa generación apenas tienen una necesidad, apenas tiene un problema o apenas no encuentran palabra de parte del profeta, ¿qué empiezan a hacer? Un becerro de oro. Entonces, cuando usted no vive pegado a la palabra, cuando usted no cree en la palabra, cuando usted no escucha ni siquiera la palabra del predicador, que en ese momento fue Moisés, ni de Aarón, porque hasta el mismo sacerdote estaba podrido, pues lo que va a tratar usted de hacer es un berraco becerro nodo y aferrarse en sus propias fuerzas a lo que usted cree correcto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, pues hagámonos un becerro, un nuevo Dios. Entonces, todo ese oro con el que Dios los había bendecido, sacándolos de Egipto, ese oro se les convirtió en ellos en una maldición. ¿Por qué? Porque una persona, si no tiene el verdadero conocimiento, lo que va a pasar es que cuando entra al desierto, va a endiosar el oro, la riqueza, va a endiosar personas, va a endiosar todo eso. ¿Por qué? Porque no ha mudado su corazón. Su corazón está embotado en las cosas, porque no ha entendido que la tierra prometida es Jesucristo. Por lo tanto, se va a aferrar. ¿Se va a aferrar a qué? A lo material, a lo físico, a lo que tiene aquí en la tierra. Pero lo material nunca ha sido problema para Dios. El problema es que usted tiene su corazón en eso, en lo que usted tanto se aferra. Ese es el problema. El problema jamás ha sido que Dios lo quiera o no lo quiera bendecir. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero primero tiene que prosperar su corazón. De lo contrario, no hay nada. Entonces, es indispensable que usted deseche completamente el evangelio que antes aprendió. Eso se lo estaba explicando esta semana a un amigo. Le dije, usted tiene que desalojar de su mente todo conocimiento porque ese conocimiento es maldito. Le va a enseñar a usted y a valorar el nuevo conocimiento, ese maldito conocimiento, sí, pero ese conocimiento de la práctica, que es la vida de creencia, no le va a servir. ¿Por qué no le va a servir? Porque eso no es Dios. El becerro de oro no le va a hacer a usted milagros. Entiéndalo. Y Dios lo puede ver a usted achicharrado, botado, como sea. Dios no se va a conmover. A Dios lo que lo mueve es la fe. Es lo que lo mueve. Usted puede tratar de decirle a Dios, Señor, mira tu siervo, estoy que me muero, así como un Elías. Y ese es un texto, por ejemplo, tocando ese texto, es un texto completamente diferente. Porque la debilidad de Elías era a propósito de Dios, para mostrarle a Elías y mostrarnos a nosotros que aún hasta el profeta más berraco en la vida tiene momentos de debilidad. Pero a Dios no lo movió eso. Dios lo sustentó. Pero Dios en ningún momento se va a mover por pesar. Entiéndalo muy bien. Estoy cansado de decirle a la gente, Dios se mueve es por fe. Y la fe en el Hijo de Dios. El sacrificio de su Hijo. Entonces, cuando usted está buscando en la Biblia su bendición, usted completamente está negando la eficacia de la fe. Porque el orden en la Biblia no es que usted busque su bendición, es que usted busque a Dios. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios es Jesucristo y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros buscamos la bendición antes que a Jesús. Las añadiduras. Es como que a usted lo invitaran a un gran cóctel, a una gran cena. Y entonces usted iría allí por solamente los bocadillos y se llenó a punta de bocadillos. Llegó el momento de la gran cena, pero usted ya está atiborrado ¿de qué? De solo picar y picar y picar y picar bocadillos. Los bocadillos es un abre bocas para que usted disfrute la gran cena. De hecho, le dan a usted dulce para que usted sienta aún más hambre. Eso se hacían en los grandes banquetes, le daban algo que le abriera el apetito. Eso hace Dios. Entonces, el problema es que vivimos aferrados a este mundo.
Y eso me pasa aún a mí. Yo lucho todos los días con eso. Yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a despojarme. Yo trato de despojarme. Mire, yo he tenido problemas hasta con herencias porque yo he tratado de tener una sana convivencia, de que esto no me sea estorbo a mí ni a la otra persona para acercarse a Jesús. Y he tenido problemas hasta con mis hermanos porque no entienden muchas veces la forma en la que yo obro. Porque es ilógica de un corazón que no tiene a Dios, coge y empieza a dañar, empieza a hacer cualquier cantidad de cosas para obtener un beneficio. Entonces, el que es hijo de Dios, escucha a Dios, considera a Dios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Entonces usted dice, yo creo que existe Dios. No cree, no cree, porque le enseñaron mal. Porque el Dios que usted tiene es un Dios de mentiras, es un Dios que bendice la economía. Pero ese Dios es el becerro. Es el becerro. Así usted le llame Yahvé o Jehová. Es el mismo becerro. Y ese becerro jamás libró al pueblo de Israel. El único que puede librar a una persona y a un ser de verdaderamente pasarla mal y de tener momentos de verdadera dificultad es Jehová, Yahvé, Elohim. Es el único. No hay más. Pero hay muchos que le llaman Yahvé, le llaman Jehová o le llaman Elohim, le llaman al becerro. Y el becerro no es él. Entonces, lo primero a lo que yo le quiero invitar el día de hoy es que haga lo que hizo Moisés. Cogió una espada y le arrancó la cabeza al becerro. Y quemó el becerro. Dilúyalo en el agua y se lo dé a beber a Satanás y a aquella persona que lo está haciendo esclavo. Y le pongo otra mejor. Aquella cosa que lo está esclavizando a usted, agarre una espada y apuñálelo. Figurativamente. Sí, porque ahorita de aquí sacan y se van a matar a la suegra. Pero es la verdad. Eso hizo Moisés, ¿no? Bajó y por mandato obviamente le dijo, cada uno tome su espada y asesine a aquella persona que estaba adorando al becerro. Y ahí viene, cuando usted mira eso, el primero que tiene que asesinar es a usted mismo. Una vez me preguntó una persona, pero Dios, ¿por qué permite tanto mal en este mundo en lugar de acabar a Satanás? Y le dije yo, porque si Dios hace con el primero que tiene que empezar es con usted. Obviamente, es difícil esto, ¿no? En el peregrinar en el desierto ellos cometieron muchos errores. Demasiados, diría yo. Pero estos errores sirvieron para que la nueva generación, la que iba a empezar a tomar la tierra prometida, entendiera este texto. Te acordarás de que Jehová te afligió, te hizo pasar hambre. O sea que sí pasaron necesidad. Pero es que el evangelio de ahora les dice, no, que esto es el Señor está encantado de que si usted pacta diezma, siembra y ofrenda, entonces el Señor le va a dar a usted las llaves de una camioneta. Y se sube la hija del pastor y monta la camioneta en el púlpito y dice, es que Dios bendijo a mi papi para que me diera este vehículo maravilloso. Así dijo la del G12, maravilloso. Y todo el mundo, bravo, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Esa es la mayor estupidez que yo he visto en mi vida. Y salen testimonios, el de la iglesia Avivamiento, allá sale el pastor Ricardo Rodríguez, dando, no, es que el Señor y pacté y diezmé, y el Señor me dio las llaves de mi camioneta. No, qué testimonio. Entonces, y ellos dicen en el texto de Apocalipsis, y ellos le han vencido por el poder de la palabra y por el poder del testimonio de ellos, y han menospreciado su vida hasta la muerte. Entonces, claro, es que si Dios bendice con una camioneta, si yo doy ese testimonio, muchas personas se van a convertir al becerro, se van a convertir a Baal. Entonces hay personas que han crecido en ese evangelio y han venido a mí, les he tratado de explicar, les he implorado, les he mostrado, mire, me he matado las pestañas diciéndole, mire, pero no, viven ahí detrás del becerro, aman al becerro, abrazan al becerro. En lugar de buscar a Dios, lo primero que buscan es la ayuda del becerro. Esa es la dificultad que tiene la iglesia de hoy. Y los pastores de hoy están vacunando a las personas para que no crean en el verdadero evangelio, un evangelio en donde el Señor Jesús no vino a morir porque a usted le vaya bien aquí en la tierra. El verdadero evangelio es que usted pase por necesidad.
Porque sí, señor, los 40 días en el desierto, los 40, que primero eran 40 días, después se desplazaron a 40 años, aunque en realidad fueron, imagínense, fueron casi 3 meses que ellos tenían que cruzar, porque 40 días más o menos se demoraban cruzándolo de largo, pero como hay montañas, hay dunas, hay una cantidad de cosas, pues obviamente se iban a demorar casi 3 meses parando, porque obviamente llevaban niños y un poco de cosas, ¿no? Hicieron una gran tortilla. Dijeron, de aquí a allá nos vamos a comer esa tortilla. Pues la tortilla no les alcanzó. Por eso dice acá, y te afligió y te dio de comer el maná, comida, pan que tú no conociste, para darte a entender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la importancia de la palabra. ¿Por qué? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando usted entiende que no solamente de pan, el pan que simboliza lo material, lo material, lo que sacia su vientre. Por eso es que el Señor decía, el evangelio no consiste en comida ni en bebida. Porque la gente seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque le llenaba el estómago. Y él un día se paró y les dijo, ustedes me siguen a mí por lo que yo les puedo dar, pero este no soy yo. Esto no es yo. Y los echó. Porque eso no era él. Él es la salvación del alma. Entonces usted va por el peregrinar, por el desierto, y usted empieza a quejarse de una cosa, a quejarse de otra, a decirle al Señor que por su culpa es que no tengo esto. Mire, lo que va a suceder es que Dios le va a traer más carga, más y más y más y más y más y más, hasta que lo reviente, hasta que usted ya no tenga ni una sola fuerza más. Para que usted dependa de la palabra, para que usted vuelva su corazón a la palabra, para que lo busque a Él. Y te afligió y te hizo tener hambre, para que entendieras que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Mm? Ahí está el evangelio. Primero, esclavitud, liberación, bautismo, y el trayecto antes de entrar a la tierra prometida es la vida que toda persona, todo creyente debe vivir. Usted dice, pero hay otros que sí reciben la bendición, hay otros que sí reciben sus camionetas y sus negocios, ¿y por qué yo no lo tengo? Mi querido amigo, eso no es importante. Obviamente Dios sabe que usted tiene necesidad antes de que usted abra la boca, pero para Dios es prioridad que usted sea salvo. Y si tiene que molerlo hasta el punto en donde usted definitivamente no pueda nada más, si tiene que eliminarle todo, se lo elimina. Demuéstreme eso, Fabián. Job, un hombre supuestamente justo, bien amor, un hombre supuestamente justo. El hombre sabe qué hacía, yo se lo explicaba aquel día a un amigo, el hombre sacrificaba por los hijos, ni siquiera permitía, o sea, ni siquiera dejaba que los hijos hicieran eso, él lo hacía por los hijos, porque entendía el trueque. Entonces, como a Dios no se le escapa nada, Dios dijo, muy vivo sacrificando por sus hijos, ¿no? ¿Usted cree que yo no lo conozco a usted? Claro, yo a usted lo he bendecido, pero su riqueza, sus hijos, se convirtieron en su Dios. Tranquilo, yo sé cómo voy a arreglar con usted. Entonces un día estaba en su trono, y como a Dios no se le escapa nada, le dijo, llegó Satanás. Ni siquiera Satanás le preguntó por Job. Le dijo, oiga, chino, ¿usted de dónde viene? No, de rodear el mundo, buscando a quién tentar. Oiga, ¿usted no ha considerado a una pinta que yo tengo por ahí? Sí, llamada Miguel, no, llamada Job. No ha considerado esa pinta. Hombre justo, sí, creyente. ¿Mm? ¿No ha considerado esa pinta? Pero ¿cómo? Si usted, mejor dicho, usted lo protege, es el niño mimado. Vaya, tóquele todo, no le toque la salud. No le toque la vida, porque le tocó la salud. Para que en el capítulo 42 de ese libro, de ese mismo libro, después de que en los capítulos de atrás le dijera a mi hijo, usted no sabe ni dónde está parado. Usted no sabe nada. En el capítulo 42 hay una reflexión que dice, de a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. El propósito de todo ese sufrimiento era para que conociera a Dios verdaderamente y a su Redentor, porque conoció al Mesías. Porque yo sé que mi Redentor vive, resultó diciendo. Pero no, nos enseñaron mal y queremos
formatear y poner a Dios en un esquema que nosotros mismos ideamos. Y ese esquema nosotros creemos que es el único esquema. Pues bien, a Dios se le conoce en la dificultad. Hablando de Elías, el hombre que hizo morir a los profetas, el hombre que hacía milagros, que hacía cualquier cantidad de cosas, que sacaba fuego, le decían el profeta de fuego, ¿no? Un día llegó la necesidad. Un día por una mujer. Y el hombre va y se refugia en un lugar a lamentarse. Y le decía a Dios, prefiero morir. ¿Mm? Y Dios, primero se le presenta en un tornado, después en un terremoto. Pero en ninguno de esos dice la escritura que estaba Dios. O sea, digo que se le presentó porque a la postre de esos dos eventos viene un silbido apacible. En silencio. Pero como nosotros tenemos la cabeza que es, parece un motor revolucionado, parece un Ferrari, un Fórmula 1. Entonces uno, Señor, quiero oír tu voz. Pero su sí mismo, que está aliado con Satanás, está así. No escucha nada. Está revolucionado. Su sí mismo escucha aquí, escucha allí y no escucha a Dios. ¿Cuál es la solución? Cállese, hermano. Cállese. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, decía el salmista. Cállese. Cállese a usted mismo. Dese órdenes. Y esto no es un tema de motivación personal, no, dese órdenes a usted mismo. Mí mismo, levántate temprano. No. Acuérdese de Jehová. Acuérdese de esto. Y te afligió y te hizo pasar hambre para hacerte meter en una tierra prometida. O sea, el propósito de Dios es salvar su alma, amigo. No venga aquí con su charlatanería, esos pastores de pacotilla que le pasan diciéndole a usted que el propósito es que usted tenga carro, casa y beca, que tenga el amor de sus sueños. Sale Yesenia Atena ya diciendo que el propósito es que usted, mejor dicho, sea una guerrera de Dios empoderada y que usted aplaste cabezas, que aplaste cabezas ni que nada. Aplaste primero la suya. Seguro. Es que andamos con una mentira tremenda. Y he atacado a esas personas, a esta señora Lindsey Vonn, que ni siquiera saben dónde está parada, pero empieza, mejor dicho, a decir que ella libera, que saca demonios, que hay una cantidad de cosas que Dios les revela, que no, es una mano de estupideces. Y escribo y muestro y la pongo en evidencia y salen gente muy hermosa y maravillosa. Yo cuánto los quiero, mis haters aquí. Ay, calla tu boca. ¿Cómo se te ocurre hablar en contra de esa sierva de Jehová tan utilizada? ¿Sí? Pero son los primeros que cuando esta mujer empieza a hablar, empiezan a acariciarle las patas al becerro, la cola al becerro, las verijas al becerro, la jeta al becerro, y se inclinan ante ese becerro. No hay otra cosa sino la palabra. Me gustaría a mí decirles que hay otra solución, pero usted debe callarse a sí mismo y reconocer que lo único que lo puede ayudar es Dios. No hay más. No hay más. No hay para dónde huir. No hay para dónde huir. Tiene que centrarse y allí cuando esté en su momento difícil, decirse, hoy voy a someter mi vida a aquel ser que me está llamando. Porque quizás esa sea la solución a sus problemas. Y no digo quizás, lo digo quizás porque algunos no creen, ¿no? Lo afirmo, es la solución a sus problemas. Claro, la solución inmediata, no. Lo va a meter por un proceso. Hasta que no murió, toda esa generación no permitió que esa generación pasara al otro lado. La demora es de nosotros, porque no nos disponemos. La demora la ponemos nosotros. Pero Dios va a seguir tratando con usted. Conmigo Dios sigue tratando. Yo hay veces en donde me encuentro cansado, le digo, Señor, no puedo más, estoy cansado. Yo en muchas ocasiones le he dicho a mi esposa, yo le dije, no quiero hacer nada, porque uno se cansa. Es normal. El proceso es duro. Yo cuando inicié en esto, yo recuerdo que de verdad tropecé muchísimo. Porque, y se lo estaba explicando también a un amigo, yo, de verdad, yo al inicio traté de hacer las cosas, pero traté de hacer las cosas en mis fuerzas.
y fallé, herí a personas. Porque lo que uno hace es tratar de tomar las capacidades de uno y creer que esas capacidades Dios las necesita. Dios no necesita de un charlatán como yo. Sencillamente Dios coge, toma y hace como Él quiere. Él hace de la nada algo hermoso y maravilloso. Él hace del caos y de la vacuidad, hace la creación. Él organiza todo, Él es especialista en eso. Y entonces ahí vamos con Génesis. Entonces, en Génesis debemos entender algo. No vamos a buscar Génesis, sino vamos a buscar Romanos capítulo 1. Usted dice, pero ¿por qué? Porque aquí el apóstol Pablo, un especialista en estos temas, le va a decir a usted cuál fue el problema en el Génesis. Romanos capítulo 1, versículo 18. Hay un título grande que aparece en las Biblias que dice la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Desde cuándo? Desde la creación, o sea, desde el Génesis, de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Versículo siguiente, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios según se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos, ahí viene el becerro, y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza, o sea, se volvieron lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, o sea, se volvieron gays, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó? Dios. Los dejó hacer su voluntad. Ahí voy a explicar esa parte. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Todo ser humano es digno de muerte. Nadie tiene excusa según lo que está escrito acá. Desde el Génesis lo mostró. Entonces, obviamente Dios está dispuesto a bendecir su vida. Pero ¿por qué estoy tocando esto y estoy hablando del Génesis? ¿Y qué tiene que ver esto con su bendición? Pues es que cuando usted mira el libro del Génesis, ya que hablamos del libro del Éxodo, el libro de Génesis tiene una estructura muy fundamental que también muestra el Evangelio. El libro del Génesis en los primeros capítulos habla de cómo Dios trabaja con el ser humano. De ahí en adelante, de la desobediencia del hombre, la caída del hombre y la vanagloria del hombre. Entonces, el libro del Génesis tiene una estructura en donde se refuerza la maldad del hombre. Porque aquí está diciendo que ningún ser humano tiene excusa, porque no contemplaron a Dios. No quisieron irse por Dios. Votaron a favor de Satanás y de sus propias concupiscencias, de su maldad. Entonces, el ser humano es culpable de todo hasta el sol de hoy. Si usted entiende que lo que merece es que Dios lo achicharre, de que lo elimine, usted va a madurar y va a dejar de quejarse tanto contra Dios, porque lo que merece usted es morir. Mejor dicho, lo que le puede estar pasando a usted en este momento es una bobadita comparado a lo que usted merece, a lo que todos merecemos. Entonces, el libro del Génesis muestra
la maldad del hombre en su máxima expresión. Muestra un hombre como Lamec, que llenó su corazón con la vanagloria. Muestra un hombre como Caín, que mató a su hermano. Muestra hombres como Nimrod, que se hicieron grandes en la tierra. Muestra los Nefilim, muestra los gigantes. Muestra la torre de Babel, que todos se reunieron a hacerla, que es Babilonia. Muestra toda la maldad del hombre, pero muestra algo impresionante, que aún habiendo toda esa maldad, Dios escoge a alguien. Y ahí es donde muchas personas no están de acuerdo, porque todo el mundo malinterpreta Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, las personas sacan de contexto este texto para decir que Dios murió por todo el mundo, según los católicos. Hay que entender que no es así. Solamente es al que le cree a Dios. Entonces, Dios, sabiendo que había uno llamado Abraham en Génesis capítulo 12, que le cree, a este hombre le entrega su gracia. No porque Abraham fuera perfecto, sino porque Dios sabía que le iba a creer. Entonces, Dios llama a personas necias, difíciles, pero Dios conoce que finalmente le van a creer. Y yo creo que esos son ustedes, y creo que muchas de las personas que están aquí al otro lado, que están recibiendo el mensaje, Dios entiende que usted le puede creer y le va a creer. Obviamente hay unos procesos, no se me desespere. Abraham no lo entendió a la primera. Dice, vete de tu tierra y tu parentela, ¿cierto? Y lo primero que hace es llevarse a Lot. ¿Quién vale? Entonces uno es así. Vete de tu tierra y tu parentela, pero uno se lleva su becerrito. Tan bonito, ¿cierto? Lo primero que uno hace es eso. ¿Y por qué se llevó a Lot? Porque como él ya era viejo, entonces según las costumbres antiguas, usted podía heredar de dos maneras. Teniendo hijos o que un familiar lo redimiera. Entonces dijo, no, pues yo me llevo a mi sobrino. Ya que yo no tengo hijos. Que tenga él y los hago, que tenga él hijos y los hago mis hijos. Entonces, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y te haré una gran nación. Le muestra las estrellas, le muestra la arena y dice, así va a ser tu descendencia, pero Abraham dijo, me llevo mi becerrito. Su becerrito casi lo hace matar. ¿Mm? Le tocó pelear, le tocó hacer cualquier cantidad de cosas por su becerrito. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Y nosotros lo primero que hacemos es no entender que Dios nos escogió a nosotros. Entonces, o sea, que Dios hace excepción de personas. No, es que Él sabe quién le va a obedecer y quién le va a creer. Bienaventurado usted si le cree. Pero si usted no le cree, no se preocupe, tranquilo. Dios no va a quedar pobre, no va a quedar en la inmunda, Dios no se va a botar a llorar detrás del trono. Dios no va a hacer ninguna de esas pendejadas. Normal, mijo. Claro, yo morí por usted, pero yo entiendo que usted tiene su corazón en el becerro. Hágale. Entonces, Dios entendiendo que lo peor que le puede Dios hacer al ser humano es dejarlo que haga su voluntad. Por eso dice, Dios lo entregó. Entonces, lo primero que dice Dios, ¿usted no quiere depender de mí? Tranquilo, vaya. Siga sus anchas, mijo. Hágale. Hágale que por ahí es. Siga abrazando su becerrito, siga acariciando ese cerdo, sígalo. Tranquilo. Yo no me voy a desesperar. Lo único que sí es que a usted le va a doler. Entonces, las personas viven peleando con Dios. ¿Pero por qué viven peleando con Dios? Cuando usted mira Mateo, capítulo 4, había el inicio. O sea, a mí este texto me gusta. Porque, hoy no, usted habla muy feo. El Señor, ¿cómo va a permitir un desierto en mi vida? No, a mí Yeseniatén me dijo que yo era una guerrera. No, y Dios ya no va a permitir desiertos. No, soy una empoderada. Mire lo que dice acá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios mismo llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, si Dios hizo esto con su Hijo, ¿a usted quién le hace pensar que no hará lo mismo con usted? Y usted sigue pensando las bobadas de antes que él.
No, Dios te ama, Dios te bendice. No, es que, ay, no. Sí, y entonces, claro, el hombre es muy elocuente y dice verdades, pero las combina con mentiras. Ay, gloria a Dios, aleluya. Claro, no todo lo que dice el hombre es mentira. Y sigue vendiendo su página al código del campeón. 10 veces mejores o 100 veces mejores. Libros así, y usted mira, y el hombre sigue vendiendo esa porquería de libros. Entonces, no, es que mi antecito es tan hermoso. Y no se aburren, ¿sí? Y el hombre saca un texto fuera de su contexto y de ahí monta una fábula y todo el mundo, ay, encantado. Tan bello él, ¿sí? Él sí sabe, es un teólogo. Qué pereza escuchar a este gordo. Sí, seguro. Pues cuando viene la necesidad, cuando viene eso, ni se acuerdan de su antecito. Porque no tienen fundamento su fe. Porque no leen la Biblia. El hombre ni coge la Biblia. Usted dice, ay, pero no hay necesidad, el hombre la parafrasea. Sí hay necesidad. La Biblia tiene que verse en el púlpito. Porque la autoridad de la iglesia no es el pastor, es la Biblia. Es lo que a nosotros nos da la vigencia como siervos de Dios. Lo que nos da la autoridad, la Biblia. Sin la Biblia no hay nada, amigos. Entonces, por eso es que hay pastores que vienen aquí y los engañan a ustedes. Porque o cogen textos y los sacan fuera de sus contextos y ahí montan una película. O sencillamente ni la leen. Entonces, no la leen porque esto da sueño, da pereza. Qué mamera, ¿sí o no? Pero mire, hay en la tentación, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, ese mismo tiempo que supuestamente el pueblo de Israel tenía que tardar en llegar a la tierra prometida, pues el Señor Jesús lo pasó en el desierto y ayunando, o sea, no, ni agua ni comida. Estuvo allí, posiblemente agua, no sé, pero estuvo allí en el desierto. 40 días y 40 noches, el mismo tiempo que el pueblo tardaba en llegar de un extremo al otro. ¿Sí o no? Mire lo que sucedió. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si miran la conexión que tiene este texto con Deuteronomio 8, es la misma. ¿Qué le respondió el Señor? Le respondió con Deuteronomio capítulo 8. Y le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le respondió con Deuteronomio. Le respondió con la ley. Entonces, lo que no pudo hacer el pueblo de Israel, el Señor Jesús vino y lo hizo en el tiempo estipulado para pasar al otro lado. Este texto muestra que Él hizo lo que el pueblo le quedó grande hacer. ¿Por qué? Porque es Dios. Dice, ay, pero porque Dios los va a pasar por ese proceso para mirar si ellos verdaderamente le iban a obedecer, obedeciendo sus mandamientos, según lo que leímos ahí. Pero ¿cómo así? O sea, Dios no lo sabe todo. No, para que lo viera usted, para que viera en qué posición estaba su corazón, porque dicen, ay, entonces Dios no es omnisciente, la Biblia se contradice. No, es que el que debe saber es usted, porque Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Y cómo lo va a saber usted? Por eso es que la Escritura dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y parte el alma, y penetra hasta lo profundo, y discierne los pensamientos. Entonces, la palabra de Dios, cuando usted la empieza a leer, cuando usted se enamora de la palabra, ella misma le va mostrando a usted qué debe de cambiar. El predicador tiene esa función, esa es mi función, pero también usted en su intimidad. Tiene que usted ir, identificar a través de la palabra qué debe de cambiar. El ánimo se lo debe dar ¿qué? La palabra, porque es viva y es eficaz. Con la palabra de Dios, Dios creó el universo, el mundo. Ya ve la importancia de la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Dice acá, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Le dictó Salmo 91, pero esta vez fue Satanás el que le dijo. Nuevamente el Señor Jesús le responde con la ley y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya ven la importancia de la palabra? El Señor Jesús le respondía a la tentación y le respondía al diablo con palabra. Pero si usted no coge la Biblia y sigue escuchando a Dantecito, pues lo que va a suceder
es que va a llegar la situación difícil y usted no va a tener palabra para poder responder. Ah, yo recuerdo que el pastor Dante me dijo que tuviera fortaleza en la dificultad, aleluya, gloria a Dios. Ay, pero esa palabra del pastor, porque ese Dantecito no tiene poder. La palabra es la que tiene poder. Dantecito nada, palabra, Biblia. Sin la Biblia no somos nada. Amen sus Biblias. Lean sus Biblias. Qué cosa que sea lo que más le da pereza a usted, que será que su carne, dice que el espíritu y la carne se contra, o sea, se luchan. No están de acuerdo. Y ahí viene quien termina ganando, pues su carne. Dice ahí, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese el Señor Jesús caminando con el diablo subiendo una montaña y el diablo tratando de convencerlo, ¿no? Muchos piensan que es así como lo muestran en Mel Gibson, que el diablo tronó los dedos y no, es que el Señor Jesús estaba caminando en el desierto y fue llevado por Satanás a una montaña y le dijo, mire, yo a usted le puedo entregar todo esto. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham, ¿no? Esto también es Biblia, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, Antiguo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Deuteronomio. ¿Con qué le respondía? Con palabra, con ley. ¿Qué dice a continuación? Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de esto Dios dice, esta persona es digna de que yo le pueda entregar la bendición. Por lo tanto, voy a enviar personas que le sustenten. Por lo tanto, le voy a bendecir. Por lo tanto, voy a restaurar. Voy a abrir caminos. Pero si lo primero que hace usted cuando viene Satanás, Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. Entonces, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Satanás? Sí, te lo digo de onda. Y usted, sí. Lo primero que usted va a tratar de hacer es burradas, bobadas. Va a inventarse cualquier pendejada y adivine quién lo va a estar aconsejando. El diablo. Y usted, sí. Bótese aquí para abajo. Sí. Y entonces, claro, usted se vuelve reamiguísimo porque empieza a escucharse a usted mismo y empieza a escuchar a Satanás. Y usted dice, esta es voz de Dios. Porque esa voz le produce a usted tranquilidad. Esa voz, después de que usted se enamore de esa voz y se relacione bien con ella, usted va a sentirse tan tranquilo. No, pero es que con esto, o con esta persona, con esta forma de obtener dinero, obtengo una tranquilidad. Pero esa tranquilidad es momentánea. Y después el becerro empieza a pedirle más oro. El becerro empieza a pedirle más, empieza a esclavizarlo, empieza a llevarlo, y ese becerro lo empieza a esclavizar a usted. Usted empieza a pedirle a Dios pescado y pan, lo que pedían los hijos de Israel en Egipto. Y Dios lo que quiere es darle la tierra prometida. Ese es el propósito de todo esto. Recibir la tierra prometida, la salvación. Sin la salvación no hay nada. Lamentaciones 3:27, vamos allí. Después de Jeremías, del mal llamado profeta llorón. Yo no sé por qué lo llamaban llorón. Si usted estuviera pasando por las cosas que pasaron estos profetas, la verdad no le dirían llorón, el llorón es usted. ¿Sí o no? Lamentaciones 3:27 dice lo siguiente, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea que si usted ha sufrido desde muy pequeño, permítame felicitarlo. Dice, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. ¿Quién le impone en ocasiones las cosas al hombre? Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. O sea, a veces es el hombre quien se impone porque Dios permite. ¿Mm? A veces es el hombre que hace los males y que recibe la consecuencia. Y a veces es Dios. Pero cuando es Dios, Dios se lo da a entender. Cuando es usted, Dios no se lo da a entender. ¿Por qué no se lo da a entender? Porque usted mismo fue el que tomó esa decisión. Entonces, cuando Dios lo pasa a uno por un desierto, Dios le da a entender a uno. Pero cuando uno mismo se lo buscó, Dios, ¿qué le va a dar a entender?
Si es que por ahí fue que por donde usted se fue, amigo. ¿No? Claro, aquí me está diciendo mi esposa algo interesante. Lo bueno es que Dios utiliza todo esto para sus propósitos. A Dios no se le ha salido nada de control. Si usted la está pasando mal, Dios dice, hágale que por ahí también me sirve. Yo esa se la compro. Yo se la compro. Él dice, oiga, ese juguete me sirve. Hágale que por ese lado es. Dios no se va a dar por nada. Uno cree que es, ay no, evité que la gloria de Dios se manifestara en mi vida. No. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Sansón se fue detrás de sus propios sentimientos y todo y terminó ciego, terminó esclavizado por los filisteos, pero aún así Dios utilizó todo eso para a la postre derrumbar una gran construcción encima de todos los filisteos y matarlos. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios es muy calculador, en el buen sentido de la palabra. Tremendamente calculador. No hay ser más calculador que Dios. Témale a Dios, no al hombre. La Escritura dice que uno debe temerle a Dios. Entonces aquí está diciendo que Dios es el que aflige, que dé la mejilla al que le hiere, dice ahí. Y el Señor Jesucristo dijo, si te pegan en una mejilla, ponga la otra. Entendiendo que si Dios permite que alguien lo toque a usted, es porque Él lo permitió. Pero estoy hablando esto en el contexto de los hijos de Dios. Los que son hijos de Dios reciben corrección de Dios. Los que son hijos del diablo, el diablo los cuchichea. Entonces, si hay otros que tienen carro, casa y beca, déjeme decirle lo siguiente, posiblemente no son hijos de Dios. Ay, o sea que es una maldición el tener todo ese tipo de cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que usted quiere hacer lo mismo que ellos y quiere tener lo mismo que ellos con los comportamientos y las formas de ellos. Dios le quiere decir que lo primero que para que usted obtenga esas cosas, lo primero que usted debe tener algo que se llama es salvación. Entrar al reino de Dios, conocer al reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Difícil? Sí. Y le voy a decir por qué. Porque está usted en contra de Dios. Espero que esta predicación le haya agradado. La otra semana voy a continuar y voy a hablar de eso, ¿no? Porque sí, nosotros somos los que estamos en contra de eso. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no queremos hacer lo mismo, ¿no? Entonces Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere prosperarnos, pero nosotros queremos la prosperidad no bajo los parámetros de Dios, sino bajo los parámetros del mundo. Y como en Dios no hay trampa, no hay chueco, como en Dios no hay mentira, como Dios es correcto, hace las cosas en su tiempo, como debe ser, entonces ahí es donde empezamos a chocar, ¿no? Porque tenemos el sistema del más vivo, del más inteligente, del más parlero, ¿sí? De hecho, los predicadores que hoy en la actualidad tenemos son así. Lastimosamente, el más parlero, el más vivo, el más Charlie. Entonces, espero que esta predicación le haya servido, que lo haya motivado, porque la otra semana se viene la segunda parte y los espero para que ustedes puedan compartir con nosotros ese espacio. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, escríbanos al correo y escríbanos al cajón de comentarios que aparecerá allá abajo. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.